¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia. Aquí desde GB Latam TV, que es, como ustedes saben, Giorgio Bongiovanni Latam TV. Estoy con María Cecilia Bartolín, investigadora y comunicadora. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola, ¿qué tal, Claudio? Bien, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy bien, pero la verdad es que las cosas cada vez se ponen un poco más complicadas. Eh, Esto ya lleva más días. Irán ha bombardeado Israel en 5 días, lo que la vez anterior en 2. Entonces sí que está complicada la cosa. Bueno, bien, como decía María Cecilia, eh, esta guerra que empezó hace exactamente una semana, donde Israel y Estados Unidos atacaron sin ninguna razón aparente a Irán, pero esta vez sí Irán estaba preparado, se ha preparado durante muchos años para esto, porque sabría que llegaran, y está respondiendo de manera brutal. Por otro lado, Estados Unidos se da cuenta de que este conflicto no va a terminar en 3, 4 días, sino que ya no están hablando de 100 días en forma ligera. Entonces, no le está yendo muy bien, aparentemente, a Estados Unidos en lo que ellos pensaron que después de asesinar al ayatollah Khomeini, pensaron que iban a producir un caos interno y el régimen caería. Pero todo lo indica que el régimen está cada vez más fuerte y que el extinto ayatollah Khomeini era mucho más moderado que el actual liderazgo que hay hoy día. Entonces, lo que podemos predecir, bueno, lo veremos más adelante, pero algunas evidencias de lo que ha pasado de la respuesta iraní para que ustedes puedan dimensionar la gravedad y la intensidad del conflicto. Vamos a compartir algunas cosas. Eso es Israel, no es Gaza. Para que ustedes vean el grado de daño. El domo no se dio de mucho entre los misiles hipersónicos de Irán. הכל נשרף, הכל עלה בלהבות, סיטואציה פשוט מטורפת. רק להתפלל שיהיה מה שפחות לא עלינו פצועים, רק תפילות. Bueno, Aquí tenemos, perdón, María Cecilia, antes de comentar. Aquí tenemos soldados israelíes huyendo. María Cecilia. no se te escuchó lo que hablaste, pues estaba muy fuerte el Sí, video. ahí mostrábamos en ese segundo video algunos soldados israelíes huyendo, despavoridos. Pilotos eran esos que efectivamente estaban dejando, digamos, la fuerza para irse. Aquí yo quiero recordar una cosa. Hay gente que dice, oh, pobrecitos los israelíes. Recordemos que la sociedad israelí es una sociedad militarizada. Todos,
absolutamente todos, excepto los ortodoxos, pasan por el servicio militar. Las mujeres 2 años, los hombres 3 años. Y todos los colonos están armados hasta los dientes. Por esa razón, en Cisjordania, la gran mayoría de los atentados y la violencia que sufren los palestinos en Cisjordania es a manos de colonos que los matan por quitarles sus tierras, les asesinan a sus animales, simplemente arrancan los olivos porque es parte de la tradición palestina y son custodiados por el ejército israelí, pero son los colonos. Así que aquí en Israel no hay una sociedad civil inocente. Es una sociedad militarizada total y a los niños desde la escuela se les programa literalmente para odiar a los palestinos y a los árabes y se les inculca que ellos son una raza especial, superior y que todos los demás están por debajo de ellos. En el caso de los palestinos son animales humanos, como mencionaba en ese tiempo el ministro de Defensa, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces, no hay inocentes. Ahora, eso que veíamos precisamente son pilotos que se retiraban y la gente los increpaba por la retirada. Es una cosa simple. Están viendo que no tienen cómo defenderse. Irán, tal como tú mencionabas al principio, lleva 40 años preparándose para esta guerra porque sabía que en algún momento iba a ocurrir. ¿Qué está pasando en Israel? Según informes provenientes del interior de Israel, Tel Aviv y Haifa, la situación apunta, digamos, a una desobediencia civil. ¿Por qué? Por el colapso de la disciplina militar, tal como lo vimos. Han colapsado, esto es hace varios días atrás, 200 edificios y que han quedado reducidos a escombros como mirábamos en las imágenes. Se pierde la confianza en el Estado con base en la situación actual y el malestar interno aumenta. Aquí hay 4 cosas que tenemos que ver. Enfrentamiento entre el ejército y la policía. Eso huele a rebelión. Los medios israelíes y los informes de las redes sociales sugieren que varios reservistas se han negado a presentarse al servicio. Su postura es que si el liderazgo, en el caso de Netanyahu y el presidente, está ausente, ¿por qué deberían arriesgar sus vidas? Por otro lado, hay violencia policial. Se han producido enfrentamientos entre civiles y policías en las calles de Tel Aviv. La gente protesta por la falta de instalaciones en los búnkeres y el silencio del gobierno. 2. La crisis de desplazamiento interno. Hezbollah está bombardeando el norte de Israel. Bueno, a ellos también los están bombardeando, hay que reconocer eso. Pero están bombardeando de tal manera que la gente que había vuelto a sus hogares está retirándose y yendo al centro. Pero con la destrucción de 200 edificios y hay centrales y no hay zonas seguras en el centro ya, salvo los búnkeres, pero que están atiborrados de gente que a veces pasan 20 horas o 14 o 20 horas dentro de los búnkeres. Entonces, es insoportable. 3, una guerra psicológica, que según informa, es una crisis psicológica, ¿no? Mencionada en la declaración número 8 del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se está haciendo visible sobre el terreno. Los búnkeres subterráneos en Israel están abarrotados, con informes de una grave escasez de alimentos y de medicina. La tensión aumenta, los incidentes entre personas que se atacan entre sí también aumentan, y el ejército enfrenta desafíos serios para controlar esta situación porque están pendientes de la guerra que tienen con Irán. 4, vacío político.
El auge de las milicias en ausencia de Netanyahu, según se informa, grupos extremistas dentro de Israel han comenzado a armarse, a reunirse, y estos grupos están tomando decisiones independientemente del gobierno, lo que podría empujar al país a una guerra civil interna. Israel está luchando actualmente en dos frentes, el externo contra Irán y sus aliados, y el interno contra una estructura doméstica que se derrumba. Según se informa, la retirada o el distanciamiento de Francia y otros aliados han aceptado un golpe en la confianza pública israelí. Esto es un informe de Jamie Sinclair, editor en jefe y comentarista y analista político del Australian National Review y presidente del Foro Económico Mundial, la revista. Como vemos, esto está muy complicado. Irán sigue bombardeando día y noche. Por supuesto que a Irán también le está tocando lo suyo. Se habla ya de una cantidad no menor a unos miles de civiles en el caso de Irán. Miles de civiles que están, que han perecido por los bombardeos. Sabemos que Israel acostumbra a bombardear zonas civiles. Irán se ha preocupado de bombardear edificios o zonas militarizadas. En el caso de los países árabes, ha bombardeado las bases, ha bombardeado todas las bases militares estadounidenses y evita, siempre hay la posibilidad, por supuesto, de que civiles salgan heridos, pero su blanco original siempre son edificios y infraestructura militar, al revés de Estados Unidos y Israel acostumbran a violentar a los civiles. Aquí hay que recordar una cosa muy importante. El New York Times sacó hace unos días, me parece que ayer o antes de ayer, la noticia de que quien había bombardeado una escuela de niñas en Irán, donde murieron 181 niñas de preparatoria, digamos, de básica, como se dice acá, fue Estados Unidos. No fue Israel, fue Estados Unidos. Y además acaban de bombardear ayer, me parece, una escuela de niños donde hubo un muerto, gracias a Dios, solo uno. Entonces, hay una violencia desatada y una frustración por parte de Estados Unidos e Israel, que creo que están bombardeando sin tener el cuidado de cuidar a la población civil. Bueno, sabemos que Estados Unidos tiene una historia, al igual que Israel, de que no le importan los civiles, le importa lo que ellos quieren obtener y en este caso es el cambio de régimen y por supuesto los recursos naturales que hay en la región. Claudio. Sí, vamos a continuar un poco para no desviarnos un poco del esquema. Algunos resultados que estamos viendo en la guerra. Ahí tenemos que la televisión oficial de la República Islámica de Irán muestra a 180 soldados estadounidenses capturados. Son comandos de élite. Eso no lo han reconocido los Estados Unidos. Estados Unidos habla de una decena de bajas en sus filas y el Ministerio de Defensa de Irán habla de algo así como 600 bajas norteamericanas. Ahora, ustedes saben que la verdad es lo primero que se pierde en una guerra. Es la primera baja que hay en la guerra. Así que bueno, el tiempo dirá y sabremos, usted podrá sacar sus propias conclusiones, mis queridos telespectadores.
Ahora, otra cosita muy importante. Inglaterra acaba de autorizar a Estados Unidos de que use su base en el Océano Índico de Diego García, desde donde despegan los bombarderos B-21 Spirit, que son supuestamente invisibles, que se usaron hace 7 meses en el bombardeo de los sitios nucleares de Irán. Aquí hay una foto, no sabemos si es efectiva, pero es una foto que hemos pesquisado, donde habría sido derribado un avión de eso. Habría que confirmar eso, pero hay muchas evidencias de que Estados Unidos está teniendo muchísimos inconvenientes y cada día se le complica más. Y la evidencia científica más clara son las caras de Rubio, de Pfizer y de Trump. Esa es la evidencia de que el resultado de la guerra para ellos no es muy bueno, no es lo que ellos esperaban, y entonces han tenido que dejar de lado su soberbia y seguir adelante. ¿Hasta cuándo? No sé. Bueno, a propósito de lo que habló María Cecilia de los daños en la escuela, tenemos un pequeño video de un famoso periodista norteamericano, el más famoso de Estados Unidos, que trabajaba antes en Fox News, una cadena clásica norteamericana. Él es un republicano que votó por Trump, pero ahora está en contra de lo que está haciendo Donald Trump, y nos parece a nosotros que es muy relevante porque él se está exponiendo y diciendo la verdad. Por eso es que queremos compartirlo con ustedes y ahí lo comentamos. Claudio, antes de eso, recordar que no solamente apoyaba a Trump, él era uno de los miembros más importantes porque es una cara visible del movimiento MAGA. Hagamos grande América otra vez, recordemos, ¿ya? Y que fue incondicional los primeros meses, pero incondicional de Donald Trump. Lo defendió, pero hoy está en una postura radicalmente distinta. Muy importante, me parece lo que muy relevante lo que dice. Vamos con el video. Serve it? If a man commits a crime, do we kill his kids? I don't care if it's in Minneapolis or Gaza City. No, we don't. But there are people, particularly Christian ministers, I have noticed, who are preaching a political message and pretending that it's the gospel. So let me just say, and I think my theology is right, I'm hardly a theologian, God is not on any country's side. Certain countries can decide to be on God's side, and that is true for people too. Okay? God doesn't have a partisan affiliation, he doesn't have a nationality, and if someone is telling you otherwise, that is just not true. It is not true. And I would also call your attention to the very obvious prohibitions in the New Testament against killing the innocent. We are not, as Christians, allowed to kill the innocent, period. We are not. And you see elaborate arguments on behalf of doing so or ignoring it. Oh, that always happens in war. Well, you're right. One of the reasons I'm not that into wars. But when it does happen, unavoidably, we have to say that's wrong. We have to say that. We have to acknowledge that was wrong. And I'm sorry for the extent to which I participated in it. Forgive me. Because killing people who committed no crime is immoral. It will always be immoral. And people who do it will be punished for it. And nations that endorse it will be punished for it. That's a fact. And you are seeing now a very intense effort to convince you otherwise. Oh, it's fine.
They deserved it. Really, do their children deserve it? If a man commits a crime, do we kill his kids? I don't care if it's in Minneapolis or Gaza City. No, we don't. And if we do accidentally, we say, I am so sorry that we murdered someone who did nothing wrong, because it is murder. And to see Christian pastors make excuses for that is one of the most, and that's not a partisan question. That is not a political question. That is the only question that matters. Do we have the right to murder people? And the resounding answer that Christianity provides us is no. María Cecilia. Bueno, él hablaba de algo muy importante en Estados Unidos, no solamente políticos, sino que también pastores en sus iglesias han hablado y han de alguna manera reafirmado que mueran inocentes y asesinar inocentes es parte de la guerra. Y efectivamente lo que dice Tucker Carlson es real. No hay justificación, no importa el conflicto para asesinar a más de 180 niñas que estaban en el colegio. Y estaban en el colegio porque Estados Unidos e Irán llevaban adelante conversaciones para llegar a una paz, diplomáticamente hablando. Y como de costumbre, Estados Unidos, al igual que en la guerra de 12 días, que también estaban en conversaciones de paz, Estados Unidos simplemente decide que la diplomacia no es suficiente y bombardea sin la autorización del Congreso, que ahí ya tiene un gran problema Donald Trump. Y por esa razón estas niñas estaban en el colegio. Recordar que en Irán el sábado es un día hábil, digamos, las niñas, los colegios y todo funciona. Entonces, no es justificación, porque no había una guerra, nadie declaró la guerra. Esto fue un ataque a mansalva. Mientras había estas conversaciones. Y ojo, que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, que era quien hacía de intermediario en estas conversaciones, había ido a Estados Unidos a decirle al presidente Donald Trump que Irán había aceptado la gran mayoría de lo que ellos habían pedido, salvo el tema de los misiles. O sea, estaban mucho más cerca de conseguir una paz, un tratado de paz, y Estados Unidos simplemente golpea la mesa, bombardea, sin autorización de nadie, y asesina más de 180 niñas, además de las profesoras, que fueron 14, me parece. Entonces, lo que dice es muy importante. Y es que en muchas de estas guerras, especialmente Israel y Estados Unidos, mencionan a Dios de su lado. Dios no tiene nacionalidad, Dios no tiene partido político y Dios no está del lado de nadie. Nosotros tenemos que estar del lado de Dios y de sus enseñanzas y de las enseñanzas de Cristo. No Él estar del lado de nadie, porque eso no es real. Es una mentira, es una blasfemia brutal, pero que la están utilizando no solamente en Estados Unidos, sino que también en Israel. Claudio. Efectivamente, se mal utiliza. Israel empezó, a través de sus líderes talmúdicos, usando a un supuesto Dios que no es el verdadero Dios, que apoyaría a este Israel. El verdadero Dios apoyó
al Israel de hace 3000 años, que era perseguido y que era humilde. Recordemos que después, ese Israel de hace 3000 años, después de haber conocido los más grandes prodigios que podía mostrar Dios, traicionó. Y se desató lo que se dice o que se llama la ira de Dios. Y la ira de Dios no la podía calmar Moisés, que se ofreció a calmarla, porque Moisés no era puro. Entonces, para calmar esa ira tuvo que venir alguien puro, que fue Jesús. Pero, para volver al tema central, se malusa al Dios en el Tanaj, en la Torá, y muy especialmente en el Talmud, que es la Biblia de los sionistas, que no son descendientes del pueblo hebreo de hace 2000 años. Los sionistas son en su mayoría házaros, que viven del imperio de Hazaria, que data del siglo XIII, y que están relacionados con Ucrania, con Polonia, etc. De eso el mismo Netanyahu es polaco. Entonces, bueno, se utilizó la ignorancia nuestra con un propósito muy nefasto. Y crearon este falso Israel hace poco más de 77 años, ahí en la Palestina. Entonces, han apelado a ese Dios. Afortunadamente la gente se ha ido dando cuenta de Israel ahora, lo que es hoy día el Estado de Israel, es despreciado en todo el mundo. Así que en ese sentido están ya derrotados. La verdad poco a poco va saliendo a la luz. Bueno, a ver, algunas de las implicancias que tiene este conflicto. Ahí estamos viendo una imagen del estrecho de Hormuz, que es un punto clave, que no está cerrado, pero está controlado. Vale decir, Irán tiene la llave maestra y regula el paso de las embarcaciones. En este control han bombardeado algunos barcos que no son los que permite Irán. Solamente pasan barcos chinos por el estrecho. Son los únicos que Irán permite. María Cecilia. Sí, correcto. Se ha hablado mucho y hay mucha gente que dice no, porque China, Irán y Rusia no se meten en el conflicto, porque Irán es su aliado. De hecho, el año pasado, recién pasado, firmó un tratado con Irán y Rusia, y también con China, de intercambio no solamente estratégico, económico, sino que también militar. Pero aquí hay que recordar una cosa. Irán tiene el apoyo de Rusia y China, pero no en militares. Rusia no puede permitirse, porque tiene una guerra existencial del otro lado, en sus fronteras con Ucrania, con la OTAN. Entonces no puede permitirse mandar hombres. Pero sí ha apoyado. China, por ejemplo, tiene más de 500 satélites que se ubican con precisión milimétrica, tropas, barcos en movimiento en tiempo real. Estados Unidos no puede protegerse de los misiles hipersónicos de Irán porque los están monitoreando a través de los satélites chinos. Mientras los pseudoanalistas hablan, como decía, de que habían abandonado y que habían permitido el asesinato de Khamenei, la historia es muy distinta.
La respuesta de Irán en este conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos fue muy rápida. Irán tardó apenas 1 hora en responder, al revés de lo que pasó en la Guerra de los 12 días. En 60 minutos los misiles y drones ya volaban hacia 28 bases estadounidenses dispersas por Medio Oriente. Rusia lleva años proporcionando a Irán inteligencia satelital de alta precisión. El sistema Kayam, un satélite de observación ruso construido específicamente para Irán, entrega imágenes con resolución de 1,2 metros. Los drones no erraron el camino porque tenían un mapa actualizado minuto a minuto de las zonas blandas de cada base. La Guardia Revolucionaria sabía exactamente dónde impactar en Bahrein, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes. China, por otro lado, tiene una tecnología que no se puede bloquear. China cambia frecuencia y códigos para evitar hackeos o interferencia. Estados Unidos intentó hackear y bloquear los sistemas de navegación de Irán, como lo hizo en Venezuela. Fracasó. Irán migró toda su arquitectura militar al sistema satelital chino Beidou 3. Mientras el GPS se puede interferir, las señales militares encriptadas de China son inmunes a la guerra electrónica de la Quinta Flota. China también aporta inteligencia en tiempo real con su flota de 500 satélites, como mencionábamos antes. Irán lanzó los drones Shahed, que tienen un costo de $20.000 a $30.000, y misiles balísticos. Y las defensas Patriot estadounidenses dispararon misiles de $4 millones cada uno. Agotaron su inventario en minutos. El resultado, 28 bases atacadas, 3 F-15, acaban de derribar otro, me parece ayer, por fuego amigo en Kuwait. Dicen fuego amigo, en realidad no, los botaron los iraníes. La embajada de Kuwait evacuada, el consulado de Karachi incendiado, el aeropuerto de Dubái, Abu Dhabi y Doha cerrados, con cientos de miles de pasajeros varados. El estrecho de Hormuz está cerrado. 150 buques petroleros inmovilizados. Las grandes navieras han suspendido operaciones y el petróleo Brent sube hacia los $100 el barril. Aramco, la joya saudí, ha detenido operaciones en su refinería más grande. Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos, arde, mientras Washington no puede protegerla. Y ojo, recordemos que Estados Unidos vendió sus bases norteamericanas en Medio Oriente precisamente como defensa de estos países. Y resulta de que Irán bombardeó cada una de esas bases y no hubo defensa. Al final, Alemania, Francia y Gran Bretaña amenazan con atacar Irán. Habían dicho al principio que no, porque Irán había amenazado a que todo aquel que apoyara a Estados Unidos e Israel iban a ser blancos legítimos. Entonces, primero dijeron que no y ahora, por supuesto, quieren atacar. El problema que tienen es que si atacan, el precio del gas y del petróleo en Europa causará revueltas sociales. Si no atacan, su credibilidad como aliados de Estados Unidos queda en cero. Entonces, hay un problema muy grande. Estados Unidos ya no puede ganar esta guerra. Estados Unidos ya la perdió. No hemos visto imágenes de lo que pasa dentro de Israel porque el gobierno prohibió las imágenes para no asustar a su gente. No tiene Estados Unidos tropas para invadir 1,6 millones de kilómetros, que es el territorio iraní. No tiene economía para sostener un conflicto con el petróleo a $100 el barril.
no tiene tecnología para contrarrestar un enjambre de drones guiados por satélites chinos. Entonces, no tiene cómo defender sus bases, porque ya están destruidas, prácticamente todas. Y ahora lo que acaba de pasar es que acaban de bombardear, no se saben exactamente los daños que hay del oleoducto que hay entre Pakistán y Turquía a través del territorio de Georgia, que es el que le provee el 30% del petróleo que Israel necesita. Cortando ese flujo de petróleo que de hecho Turquía le proporciona a Israel, a pesar de que Turquía dice, oh no, los palestinos que son nuestros hermanos, o Irán que lo bombardearon, sigue haciendo negocios con Israel. Y Turquía trabaja para Turquía. Y esto no es de ahora, no es Erdogan. Turquía siempre, si uno busca su historia y comprende su historia, Turquía siempre, a través de la historia, ha trabajado para Turquía. Entonces, el problema que tienen ahora es ese. El estrecho de Hormuz está cerrado, solo barcos rusos y chinos pueden pasar, y los que han intentado entrar han sido bombardeados. Y por otro lado, los yemeníes están amenazando con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb. Eso implicaría cero petróleo y gas para el resto del mundo, cosa que es brutal, porque Europa ya está pensando en lo que se le viene. Sí, y cero abastecimiento logístico para los países del interior del Golfo, entre otros. Exacto. ¿Ya? Bueno, ahora, las proyecciones que tiene esta guerra son, tal como María Cecilia ya mencionó, Irán amenaza con atacar Dimona, que es el gran corazón nuclear secreto de Israel. Eso sería una catástrofe peor que Chernobyl. Sería una situación extrema. Sí. Y lo otro que amenaza, y esto es muy nuevo, y lo vamos a comentar, aquí tenemos un pequeño video de 1 minuto, donde dice, como los países de Europa se están aventurando, especialmente Francia e Inglaterra, a apoyar a Estados Unidos. No vamos a comentar los entretelones de eso, pero sí el hecho concreto. Irán amenazó a Europa. Y eso sí que es grave porque eso puede traer consecuencias catastróficas. Parte de Irán, entrevista en France 24, donde dice literalmente: la Unión Europea es un objetivo legítimo si se une a la guerra. Irán amenaza directamente a Europa, dice que va a ser un objetivo legítimo en el caso de que termine uniéndose a este conflicto, en el caso de que vuelva a ponerse del lado de Estados Unidos y de Israel. Starmer anunciaba en las últimas horas el envío de aviones de combate. Francia también permitía el uso de sus bases militares para ayudar a esta operación por parte de Estados Unidos y de Israel, esta operación Furia Épica, y ahora Irán amenaza directamente a Europa. Dice que va a ser un objetivo legítimo en el caso de que se una a la guerra. Les contábamos antes que son varios los países que estarían al alcance de estos misiles por parte de Irán. Les decíamos que sobre todo Italia, pero también varios países como Grecia, Turquía, Rumanía o Chipre estarían en el radio operativo de algunos de los sistemas de misiles desarrollados por parte de Irán. Amenaza directa de Irán a Europa se convierte en objetivo legítimo en el caso de que se una a la guerra. Bueno. Sí, correcto. Era lo que mencionábamos antes. Ahora, hay otro tema. En Arabia Saudita. Antes de ese tema, redondear un poco esto. El hecho que Europa apoye a Estados Unidos e Israel convierte
a las ciudades europeas en blancos legítimos. Eso es la Tercera Guerra Mundial en pleno. El cumplimiento de las profecías en pleno. Eso sin lugar a dudas. Entonces, tenemos que entender que los eventos que vamos a enfrentar están cambiando la configuración social, económica y totalmente de nuestro mundo, especialmente el mundo occidental, que se sienten afectados porque esto les cambia totalmente, sus intereses se ven afectados. Así que lo que vamos a ver en los próximos días no va a ser muy fuerte. No viene la paz, mis queridos auditores. Cecilia. Sí, bueno, lo que yo iba a decir es que Arabia Saudita, que es el más grande, el mayor de los países árabes allí, musulmanes hablo, las empresas árabes cierran la puerta a Israel para relaciones en el Medio Oriente. Tienen una postura firme y dicen que no habrá relaciones diplomáticas, económicas o políticas mientras no exista un Estado palestino independiente absolutamente de Israel. ¿Y esto por qué? Porque pillaron en Arabia Saudita a agentes del Mossad tratando de poner bombas para un ataque de falsa bandera. ¿Para qué? Para que Arabia Saudí, perdón, pudiera entrar a la guerra en favor de Estados Unidos y de Israel. Le cerraron la puerta absolutamente y junto con Arabia Saudí, por supuesto, el resto de los países árabes. Arabia Saudí es el que lleva la batuta de alguna manera. Entonces, este paso fue tomado por Riad y al mismo tiempo Israel comenzó a atacar directamente al nombre del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y lo quiere arrastrar también al tema de los archivos Epstein. ¿Qué implica todo esto? Israel ya tiene enemigos en todo el sector. Ha bombardeado Siria, Líbano, Irán, Yemen, Irak. O sea, no tiene aliados, salvo Turquía. Y porque a Turquía le conviene. Pero había hecho Estados Unidos un intento de recomponer esa alianza entre Arabia Saudí e Israel. Y hoy se cae. Se cae. Porque Arabia Saudí no quiere una guerra con Irán. No le conviene. Y lo sabe. Porque además estos países árabes que tienen, que viven básicamente del tema del turismo, pero estos países árabes no tienen agua dulce. No la tienen, dependen de sus relaciones con sus países vecinos. Entonces, a la Arabia Saudita oficialmente tener una postura de cero relaciones con Israel, estamos viendo a Israel rodeado de enemigos que él mismo se ha proveído. Y eso nos lleva a la profecía de cuando Israel esté rodeado de ejércitos. Claudio.
Efectivamente, Lucas 20-28, cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos, señala la inminente desolación y destrucción de la ciudad, indicando días de juicio, castigo y fin del tiempo de los gentiles. Jesús advirtió que al presenciar esto, o sea, cuando llegue ese momento, los habitantes debían huir a los montes, pues la ciudad sería desolada. Realmente esto cada día se acerca más, como lo decía muy bien María Cecilia. Jesús llama a la justicia del Padre para condenar las ciudades de Jerusalén, Cafarnaún, Betsaida, a un destino peor que el que tocó a Sodoma y Gomorra por no haber creído en sus milagros. Esto es la palabra de Jesús, que representa al verdadero Dios, distinto, muy distinto, radicalmente distinto a lo que dicen los sionistas talmúdicos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 al 39. Entonces comenzó a reprender a las ciudades, todas las ciudades que están en la Palestina ocupada, en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, serás acertada hasta el cielo? No, hasta el Hades serás hundida. El Hades es el infierno. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 20, 24. ¿Por qué recalcamos esto? Porque es importantísimo que recalquemos que este Estado de Israel es una cosa absolutamente fraudulenta creada por la gente más poderosa del mundo hace poco más de 100 años. Fue pensada hace poco más de 100 años y materializada hace 78 años. Entonces, este Estado de Israel, más bien, yo diría, y me aventuro a decirlo, y asumo la responsabilidad por lo que voy a decir, es más bien una preparación para la manifestación del anticristo. Por eso es que quisimos destacar de que el destino de Jerusalén, que no se crea lo que dicen en las redes, que Dios protegerá a Israel. Dios no va a proteger a quien mata a los niños por ningún motivo, sea quien sea. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos juzga por las obras, no por lo que puede ser un pueblo. Como decía Tucker Carlson con mucha certeza, Dios no tiene banderas, no se banderiza con nadie. Dios nos juzga por la mente, por las obras. Y ya que estamos hablando de este tema, es importante decir, respecto de la segunda venida de Cristo, que su misma segunda venida, ya que se acerca cada día más, a pasos agigantados por estos hechos que estamos describiendo, es adelantada por un evento de justicia. El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, retornará de hecho cuando nadie lo espere, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. María Cecilia. Jesucristo mantendrá su promesa y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Él regresará en cuerpo, alma y espíritu y se mostrará a todo el mundo. Miles de millones de personas escucharán su voz. El tiempo de su manifestación podrá acontecer mientras se consume un holocausto nuclear, si la humana locura continúa galopando como un asno enloquecido, o inmediatamente después de eventos catastróficos naturales causados por la oscilación del eje magnético terrestre y por una deriva de los continentes. El deslizamiento de los polos y su consiguiente asentamiento es provocado principalmente por vuestros experimentos nucleares. La deriva de los continentes se debe, sin embargo, a un indispensable reequilibrio evolutivo del planeta mismo. Bueno, esto que le hemos compartido, mis queridos telespectadores, son extractos de mensajes extraídos del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni. ¿Acaso el principal anunciador de la venida de Jesús en este mundo, el principal anunciador material de la venida de este mundo? Realmente la gente no sabe lo que viene. La gente cree todavía que esta es una guerra más, que va a haber una tregua por ahí y esto va a terminar. No, mis queridos auditores, esto no va a parar más. No es que seamos negativos, pero esto viene preparándose hace mucho rato y es la guerra del fin. Esta es la guerra donde Irán tiene detrás a Rusia, China, Corea del Norte, probablemente Pakistán y muchos otros países menores, digamos. Y Estados Unidos e Israel tienen a la Europa occidental, a la mayoría de la Europa occidental, no creo que toda, y de eso tenemos dos bloques irreconciliables y que están luchando por su existencia. Unos por mantener sus privilegios y otros por un mundo más equilibrado. Ahí veremos, pero poco a poco la verdad va saliendo a la luz y eso es algo que de alguna manera nos alienta a seguir luchando y buscando siempre la verdad. María Cecilia, ¿quieres decir algo más antes de despedirnos? Sí, quiero que por favor recordemos que en Palestina, a pesar de la guerra que está llevando adelante Israel, esta agresión brutal en contra de Irán, no provocada por lo demás, sigue bombardeando, asesinando y tomando de rehenes y arrestando a niños de 10, 12, 14 y 15 años en Gaza. Porque a pesar de que están siendo brutalmente golpeados, siguen matando y bombardeando a los palestinos de Gaza. No nos olvidemos de eso, sigamos hablando, porque Palestina debe ser defendida, porque allí se está cometiendo un genocidio a vista y paciencia del mundo entero. Y aquí no hay una excusa de decir, es que está lejos, es que no me toca.
Eso es un experimento para ver la reacción de la gente, y cuando se den cuenta de que al resto no le importa, van a venir por el resto de nosotros. María Cecilia, muy oportuno lo que acabas de decir. Me acabas de dar pie a compartir un video de una niña palestina que nos va a dar una lección a todos. Vamos con el video. الله يعينك يا عمي. الله يعينك انت مش انا. على ايش؟ ولا انت. صورنا. ايش نفسك قلتي؟ صورنا. ايش نفسك قلتي؟ اموت. ليش؟ ليش؟ تترجع. من ايش؟ من المية وخلاص. نقرأت المية وتعب. María Cecilia. ¿Qué poder decir? Cuando un niño, una niña en este caso, y muchos niños en Gaza, se les pregunta qué es lo que quieren y te dicen morir para descansar de la humanidad, para poder descansar y vivir en paz. Lamentablemente esta sociedad está condenada. Nos han enseñado a ser individualistas, que si no pasa dentro de mi metro cuadrado, no me afecta. Pero eso no es real. El ser humano nació para vivir en comunidad, para preocuparse unos de los otros, para ayudarse. Pero la sociedad hoy, el sistema hace que la sociedad hoy viva demasiado preocupada de su propio bienestar. Y eso no es la forma natural del ser humano. El ser humano nació para vivir en comunidad y preocuparse unos de otros. Y esa respuesta de esa niña debiera de darnos vergüenza a todos. A todos. Porque es inhumano. Imagínate que esa niña fuera una hija, una nieta. ¿Qué haríamos por ellos? Es lo mismo. Realmente esta niña nos da una lección a todos de cómo no hemos sido capaces de darle un mundo mejor a nuestros niños, de nuestra apatía por lo que pasa con el del lado, mientras estamos ocupados de nuestros propios intereses. Y además nos da una lección de que la vida es eterna, que ella lo sabe, lo intuye y no le teme a la muerte, porque ya sabe de su destino. Entonces, de esa manera, de la manera que esa niña de forma tan cruda nos habla, así deberíamos vivir todos nosotros, porque no sabemos vivir. Bueno, queridos telespectadores, los tenemos que dejarles. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa aquí, Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día. Buen día.